Quiero comenzar con unas palabras de John Maxwell que dicen así: aprende a decir no a lo que es bueno para ser capaz de decir sí a lo que es mejor. Hoy vamos a hablar de los líderes en una iglesia local. Me atrevo a decir, queridos, que el mundo nunca ha carecido de buenos líderes como hoy en día. Desafortunadamente nunca ha habido una generación que haya demostrado una corrupción moral de arriba abajo y de abajo arriba. Parece que el apóstol Pablo estaba describiendo nuestros días al joven pastor Timoteo. Y lo oímos expresarse en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5 de esta forma. Del 1 al 5 y el versículo 13. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tengan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice Pablo: a estos evita. Malos hombres, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ante este panorama tan desastroso, Pablo aconseja a Timoteo, capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos 14 y 17. Acompáñame en la lectura. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El sistema del mundo en que vivimos insiste en traer confusión, tratando de hacer que la mentira parezca verdad y la verdad parezca una mentira. Es el instinto de unir lo santo y lo profano, hermano. Pero alabado sea el Señor, que es un Dios soberano y se sienta en un trono que nunca será sacudido. Él ha bendecido a un remanente fiel en medio de su pueblo. Qué maravilloso Señor, cómo cuida, cómo se preocupa. Hay muchos líderes hoy en día dejando el ministerio, asumiendo cargos políticos sin tener una dirección clara de Dios para hacerlo. Algunos lamentablemente incluso avergonzando el Evangelio, provocando escándalos. Se dice en la biografía de William Carey, considerado el padre de las misiones modernas, un británico que acudió al llamado misionero de la India, que cuando uno de sus hijos comenzó a predicar le dijo con alegría: mi hijo respondió al llamado de predicar el Evangelio. Unos años más tarde, el mismo hijo aceptó ser embajador de Inglaterra, a lo que ese hermano desilusionado declaró: él se rebajó para convertirse en un embajador de la tierra, olvidando que es un siervo del cielo. Por supuesto que Dios necesita a hombres de influencia, tanto en la política como en cualquier otro sector secular y en todas las esferas de la sociedad. El mayor problema es que cuando la gente deja el centro de su voluntad, la dejan por propuestas más atractivas. Hay otros
que son líderes fraudulentos, codiciosos, engañadores. Pero incluso en medio de esa, digamos, degradación moral en medio de la iglesia, Dios todavía tiene quien está decidido a no ceder a manjares y platos de lentejas de ese sistema malvado y carnal. Y mientras que los sucios se vuelven más sucios, dice Apocalipsis 22:11, los santos más santos. Aleluya, hermano. Los líderes buenos no son hechos durante la noche, son forjados, probados, entrenados, equipados, y Dios nunca pone una carga sobre los hombros de alguien que no está preparado para ello. El ministerio tiene consigo muchos privilegios, pero también tiene muchas responsabilidades. Algunos de los privilegios que brinda el ministerio serían los siguientes. Una posición de honor. El líder acabará por ser una persona de honor al tener muchos hijos espirituales que le honran y lo obedezcan. Este honor será una prueba constante para el corazón de este líder o ministro. También persona en quien Dios confía. Después de que haya sido probado y aprobado para el ministerio, Dios dejará en sus manos preciosas vidas y proyectos enormes, duros, en los que hay que luchar. Está rodeado de muchas personas. Puede ser un pastor de un rebaño grande, pequeño, de una célula, pero siempre estará rodeado de personas que serán parte de su ministerio. Y es una persona con preeminencia, dedicado, siempre predica, siempre enseña públicamente lo que lo hace una persona pública y conocida. Y muchos pastores también influyen a otros en otros lugares o en los medios de comunicación cristianos o seculares. Siempre influyen más allá de su congregación. Los líderes de células o ministerios también se vuelven prominentes en sus grupos. Tienen autoridad espiritual. Ejerce autoridad espiritual a favor de las personas y sobre los principados y potestades. Cuando se alinea con el cielo, su palabra verdaderamente tiene poder sobre personas y lugares, queridos hermanos. Algunas de las responsabilidades de la persona de liderato, su pastor, líder de grupo o célula, es cuidar de personas para presentarlas a Dios aprobadas. Cada persona, cada pastor o líder de grupo obtiene de Dios el honor de tener cuidado de las personas. Y debemos recordar que las personas son el activo más valioso que Él nos ha confiado. No son nuestra propiedad, sino que pertenecen al sumo sacerdote Jesús. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo de 2 al 14 leemos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, pues recibiréis la corona incorruptible de gloria. Toda persona, hermanos, que ejerza cualquier tipo de liderazgo espiritual sobre otro, será responsable ante Dios con mucho rigor, y ya sean esposos, padres o pastores, porque también somos líderes en nuestros hogares. Mira lo que dice el autor de la carta de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta
para que estos lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para nada, ¿no? Hebreos 13:17. O sea que entrega cuentas de su mayordomía. Dios nos dio muchas cosas para ser administradas. Cada una de ellas exigirá disciplina, cada una de ellas exigirá responsabilidad. No somos dueños de lo que nos ha sido encomendado. Todo pertenece al Señor, hermano. Y Él requiere de nosotros la administración de los recursos confiados a nosotros. Jesús dirá a sus siervos: da cuenta de tu mayordomía. Lucas 16:2. El buen mayordomo administra fielmente los bienes de su Señor. Dios nos dio recursos tales como tiempo, recursos financieros, salud, familia, ministerio, relaciones, amigos, etc. Y con esto es lo que tenemos que trabajar, con la ayuda de Dios Espíritu Santo, ¿verdad? En todo momento. También hay riesgo al tomar decisiones importantes. No es tan fácil como nosotros lo pensamos. Todo líder decidido se arriesga a tomar decisiones cruciales. A menudo corren mal, a veces las cosas no salen como las planteó, pero esa es la vida de una persona que tiene responsabilidad. Él se esfuerza por ser responsable, para escuchar, sobre todo a Dios, para tomar decisiones sabias, pero a veces el fracaso será parte de la vida de cualquier persona. Incluso el tiempo de los aciertos será más grande que los errores. Es un aliciente para todos nosotros. Formarse, mejorar cada día. Un líder no puede acomodarse, no puede ser aceptado y estancarse, ¿no? Necesita ejercer bien la vocación de Dios, que Dios le ha confiado. Un obrero que nunca se prepara en oración y en palabra, ya sea para predicar o aconsejar, está condenado a fracasar, y esto llevará antes de lo que te imaginas. La predicación: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhorta y enseña, dice 1 Timoteo 4:13. Este líder tiene un rebaño a su cuidado, ya sea en una iglesia local, en hogares, en un pequeño grupo o grupo de WhatsApp. Debemos trabajar duro para traer siempre una palabra fresca, actualizada y dinámica. Para eso tiene que buscar al Señor. Y para eso hay que leer la palabra cada día, estudiando, investigando, escuchando a otros predicadores, leer buenos libros para la edificación. Dedicarse sobre todo a encontrarse con Dios en el ayuno y en la oración. Es inaceptable que un obrero no practique las disciplinas espirituales, especialmente la de ayuno y oración. El ayuno nos ayudará a ser sensibles, a escuchar a Dios, además de modificar nuestra carne y deseos pecaminosos. La oración, queridos hermanos, por nosotros o por nuestras ovejas, nos llevará a amarla aún más día a día, porque la oración es una de las más grandes manifestaciones de amor al prójimo. Vivir con sencillez y sin ambiciones humanas. Dependemos de Dios. Un líder no puede ser codicioso. Hablaremos de esto más adelante o en otra meditación. O hacer del ministerio un fin para lograr la prosperidad material o riqueza. El amor al dinero no coincide con los obreros, al menos aquellos cristianos, que deberían de tratar de vivir una vida sencilla como Jesús la vivió. Debe prestar atención a las siguientes palabras de 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 10 al 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es probado por la alabanza que recibe. Proverbios 27:21.
que todos somos tentados a los elogios por la palabra de aprecio o de reconocimiento de la persona. Cada ser humano crece con palabras de afirmación y de estímulo, pero nuestro corazón es probado por cada uno de ellos. ¿Será que mantendremos nuestro corazón humilde y sencillo a recibir halagos como nadie predica mejor que tú, o cuando cantas o ministras me siento conectado con Dios, entre otras tus resultados son tremendos, quiero ser como tú cuando crezcas, etcétera, etcétera, etcétera? Que el Señor nos ayude, hermano, a permanecer siempre sencillos, pero también atentos, porque como dijo Blanchard, autor de varios libros sobre el liderazgo cristiano, si el diablo no puede usar el fracaso para derrocarte, intentará usar el éxito. John Stott, comentando la segunda carta de Pablo a su discípulo Timoteo, enseña que divide el consejo que dio a su hijo en la fe en 4 partes. Primero le dice en 2 de Timoteo 1:14, guarda el Evangelio, sufre el Evangelio, capítulo 2, versículo 3, permanece en el Evangelio, capítulo 3, versículos 14 y 15, y predica el Evangelio, 2 de Timoteo 4:2. Los buenos, entre comillas, líderes son gente de buen trato diario. No pueden ser personas arrogantes y carentes de espíritu de perdón, de ternura o honestidad. El líder es alguien que sabe escuchar a la gente, trata de entender lo que sienten. Él sabe que cada uno da lo que tiene y tratará de ponerse en lugar de la gente para intentar entender lo que o por qué actúan de cierta manera. Este buen hombre de paz no juzga a las personas por sus malas reacciones. Hasta puede hacer una lectura de la reacción de la persona y concluir que ella necesita ayuda y a veces incluso corrección y a veces alineamiento, simplemente. Pero todo esto debe hacerse con amor, como hemos leído en la lectura en un principio de este culto, siempre teniendo como objetivo el crecimiento de la persona y no su distanciamiento. Mi primer pastor siempre contaba la historia de un pastor que estaba pastoreando una iglesia con muchos problemas y señaló que después de unas semanas una de las personas más influyentes de esa comunidad dejó de asistir a los servicios de culto. Fue a buscar a este hermano y le preguntó qué le había pasado para alejarse de esa manera. El hermano era muy sincero y frontal y le dijo que no le gustaba la cara del predicador ni su predicación. El pastor, con humildad y con un toque de humor, dijo, bueno, mi hermano, pues ya somos dos, porque a mí tampoco me gusta mi cara y me gustaría mejorar mis sermones. ¿Me podrías ayudar en oración? Aquel hermano medio rebelde fue conquistado poco a poco por el pastor y se convirtió en uno de los obreros que más le ayudaron en esta ciudad. Realmente Dios, hermanos, y concluyo, usa la humildad y la sencillez que nos hace caminar más allá de la comprensión humana, porque cualquier persona habría renunciado a ese hermano. Pero la expansión requiere buenas raíces profundas en la sabiduría que solo se encuentra en su palabra. Pues nada, querido hermano, pues que Dios bendiga este ratito que hemos compartido. Y hay unas palabras de Miles Monroe que dice de esta manera: esta generación está gritando para que puedas dejarles tu don. Esta es la razón por la que se trabaja duro y produzco programas de televisión y construyo edificios, creo escuelas y escribo libros, con el único propósito
de llevar el don que Dios le concedió para todas estas personas. La única razón de su trabajo. Pues que Dios bendiga. Ya la próxima vez que toquemos el tema, pues veremos sobre esos requisitos de los buenos obreros. Y hermano, Dios llama a todos a participar en la cosecha. Jesús dijo en Lucas 10:2, la mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos. Él llama a todos, pero no elige a todos. Dijo, porque muchos son llamados y pocos escogidos, Mateo 22:14. Lo que hace claro que no todos los que son llamados al ministerio son aprobados por Dios. La pregunta es Dios culpable de la desaprobación de obreros? Claro que no. Quien califica para el trabajo en el reino de Dios son aquellos que cumplen los parámetros requeridos por Dios para la obra del ministerio, siendo probados por Dios antes de ser probados por los hombres. Que Dios te bendiga. Pues te dejo con unas alabanzas. Bendiciones.